a ver, digamos esto, cualquier análisis del tema agrario que se haga en Colombia, un análisis juicioso, tiene que partir de reconocer un hecho que no es nuevo, pero que se ha agravado en los últimos años, y es una gran polarización de la propiedad rural en Colombia. Por un lado, unos propietarios muy grandes. Esto repito, eso es histórico, no es un fenómeno nuevo, pero se agrava en los últimos años. Unos propietarios rurales muy pocos con unas extensiones de tierras supremamente grandes, y por el otro lado, millones de pequeños propietarios con propiedades cada vez más pequeñas, porque sus parcelas se van subdividiendo, ¿sí? Entonces, ese es un primer hecho que hay que reconocer. Quien no reconozca eso, pues está negando un hecho de la vida nacional. Ahora, ¿por qué el tema agrario es tan importante? Y no solo en Colombia, sino en la historia de la humanidad, en buena medida, la discusión del desarrollo y de las condiciones sociales de la gente siempre ha tenido mucho que ver con lo rural y con lo agrario. Bueno, pues de entrada, porque pues ahí vive un montón de gente, así haya mucha migración, sigue habiendo un montón de gente. Y de entrada, porque es un tema social. O sea, una persona que tiene una parcela supremamente pequeña, pues sin duda está en unas condiciones de existencia tremendamente difíciles, ¿cierto? Pero además por un asunto que se conoce menos, ¿no? El problema de la pobreza rural, que puede superar algo así como el 90% de los habitantes de las zonas rurales, tiene un impacto negativo no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista del desarrollo, porque esa pobreza no permite configurar un buen mercado interno. Esto a qué me estoy refiriendo, un buen mercado interno tiene que ver con que la gente tenga capacidad de compra para generar desarrollo tanto industrial como agropecuario. Y buena parte de los problemas de un país como el nuestro es que, no sé, los que fabrican camisas, para poner un ejemplo, son tantos los pobres que no encuentran a quien venderles las camisas. Inclusive afecta a la propia ruralidad. Si el sector lechero, para poner cualquier cosa, no se desarrolla más, es porque los niños de Colombia toman muy poca leche o no toman leche, incluidos los habitantes de las zonas rurales. Luego, la atención del problema agrario y de la pobreza rural tiene que ver no solo, repito, con problemas de sensibilidad social, sino con problemas propios del desarrollo del conjunto de la nación. Bueno, lo que pasa es que resolver el problema de la tierra es un problema tremendamente complejo, porque tierra no se puede crear, hay la que hay. Entonces, cuando cualquier persona dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que tienen muy poca tierra? Y sale más o menos inevitable decir, no, hay que darles tierra. Pues sí, hay que darles tierra, pero entonces la contradicción es, bueno, ¿y quién tiene la tierra? O sea, normalmente resolver los problemas agrarios ha sido una cosa complicada en la historia de la humanidad, ¿no? Políticamente supremamente difícil, pero lo que quiero enfatizar es que el problema está ahí, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema? El problema concreto es que hoy por hoy en Colombia hay una política agraria impuesta por Estados Unidos que tiene como norte, como filo fundamental, golpear la producción agropecuaria nacional, es decir, sustituir el trabajo nacional por trabajo extranjero en la producción de alimentos. Está definido por la apertura de 1990, está planteado de manera precisa en el Plan Colombia, y ni se diga en el TNC y en todos los objetivos generales del Banco Mundial. O sea, hay una ofensiva de Estados Unidos por arrebatarle a Colombia la capacidad para producir sus propios alimentos. Entonces, hay una crisis rural de inmensas proporciones que inclusive lleva a preguntarse una pregunta que antes el país no se hacía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la tierra? Le damos tierra a un campesino, ¿y qué hace el campesino con la tierra? Sí, resulta que se va a importar prácticamente toda la comida y no va a haber productos sustitutos, porque no, es evidente que no los va a haber. Entonces aparece la otra discusión. Incluso en el caso de reforma agraria lo planteo como punto de discusión que yo sé que genera debate. Aparece la pregunta, bueno, y le damos tierra al campesino, ¿y qué hace el campesino con la tierra? ¿Será que lo encartamos? ¿Sí? ¿Será que se termina convirtiendo en una solución, ¿sí?, a otro tipo de asuntos? En ese sentido, entonces, es para insistir un punto que es crucial. La lucha más urgente de hoy en Colombia, lucha que si perdemos el agro empieza a carecer de sentido, es la lucha por asegurarnos que Colombia garantice la seguridad alimentaria, bueno, o la soberanía alimentaria. Voy a hacer sinónimo las dos palabras para no armar enredos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que los colombianos ganemos el derecho de producir en nuestro territorio nuestros alimentos.
Y si podemos exportar algo, pues exportémoslo también, pero que centremos el desarrollo agrario, ¿cierto?, en que el trabajo nacional sea el que produzca nuestra comida. Si esa pelea se pierde y la venimos perdiendo, pues aquí va a tocar replantearse mil cosas del tema agrario y francamente no tengo claro qué puede terminar sucediendo. En ese sentido, entonces, lo más urgente hoy, a mi juicio, es hacer esfuerzos por unir a todos los sectores del agro nacional, campesinos, jornaleros, pequeños y medianos productores, inclusive productores empresariales, ¿cierto?, que defiendan la idea de la seguridad o la soberanía alimentaria. O sea, es hacer un frente común contra el imperialismo, ¿sí?, que es quien nos está sometiendo a estas condiciones. Pues estoy hablando de Washington, de la Casa Blanca, de los grandes monopolios y de las grandes transnacionales. Nunca, diría yo, ha tenido, en el sentido de sustituir la producción nacional por producción extranjera, de sustituir el trabajo nacional por el trabajo extranjero, con el riesgo de que en cierto sentido nos termine sobrando la tierra. Es decir, esto parece como absurdo, pero si sigue importando toda la comida y cada vez se importa más, en razón de los subsidios extranjeros, bueno, de tantas cosas que no es el caso de detallar, pues aquí puede terminar llegando al absurdo en que la tierra sobre. Sí, entonces toda la discusión se vuelve una discusión medio absurda, ¿cierto? Porque la tierra tiene sentido en la medida en que se utilice para producir, porque además de otra manera, pues exceptando otras cosas que también, de las que también se puede, pues, hacer negocio con la tierra, yo no sé, urbanizarla en casas quintas, hacer un macroproyecto de energía o cosas de ese corte, ¿cierto? Pero estamos hablando es de la producción de alimentos y el tema agrario en general. Entonces, si esa es la principal amenaza, la propuesta obvia, a mi juicio, tiene que ser unir a todo el que podamos unir, y eso incluye campesinos, indígenas, obreros, agrícolas, empresarios que estén, ¿cierto?, por la soberanía o por la seguridad alimentaria, ¿sí?, unirlos a todos para ganar una política de independencia nacional, de soberanía nacional, que nos permita convertir en una política pública, en una política de Estado, la autosuficiencia alimentaria. Autosuficiencia que tampoco quiere decir que es que no podamos importar ni una pepa, no se trata de eso, pero sí desarrollar una política que convierta que la norma sea producir internamente y que solo excepcionalmente se hagan importaciones, y que si por supuesto se pueden exportar ciertas cosas que por ejemplo Estados Unidos no puede producir por razones de clima, pues las exportemos, pero sobre la base de proteger la producción nacional. Pienso que esto es lo más urgente. Si este problema no lo resolvemos, pues en cierto sentido los otros empiezan como a carecer de sentido atenderlos con seriedad. ¿Y el problema de la tierra, cómo se solucionaría? Pero por eso, entonces yo vuelvo al punto, o sea, el problema de la tierra es que en algún momento habrá que hacer en Colombia una reforma agraria, de qué tipo no sé, cómo no sé, todo eso lo podemos discutir, pero lo que digo es hoy la urgencia. No, yo creo que hoy la urgencia es derrotar el TLC. Sí, hoy la urgencia es que si nos imponen el TLC hay que derogar el TLC, hay que denunciarlo, que es la palabra técnica que se utiliza para tumbarlo, porque yo insisto en la pregunta que hago, ¿sí? Es decir, si no va a haber producción de alimentos en las tierras agrarias de Colombia, entonces ¿para qué las tierras agrarias de Colombia? ¿Y para qué se la damos a un campesino? Porque es que los campesinos, yo recuerdo oír a un jefe indígena tolimense una frase muy bonita, ¿no?, que decía es que los indígenas no somos lombrices, los indígenas no comemos tierra. Entonces era una manera de reclamar cómo con el desbarajuste del algodón, unas tierras algodoneras que él tenía, se le quedaron convertidas prácticamente en nada, porque además cada vez le cuesta más trabajo producir otras cosas y se está muriendo de hambre a pesar de que es propietario de una parcela. O sea, lo que quiero es llamar la atención, o sea, no negar la existencia del problema de tierra, ¿cierto? No negar la necesidad de que ese problema en algún momento se resuelva, pero sí llamar la atención de que del 90 para acá las cosas cambiaron en Colombia, porque hay una política estratégica planteada por el imperialismo para arrebatarnos el derecho a producir en el agro por lo menos una proporción inmensa de lo que podemos producir en el agro, y eso crea un fenómeno nuevo que tenemos que atender con todo rigor y con toda seriedad, sin que esto niegue otros problemas, pero sí tenemos que tener visto el hecho nuevo y la urgencia de ganar esta batalla, porque si esta batalla la perdemos, puede terminar sobrando la tierra, en el sentido en que a nadie le sea conveniente tenerle, que de pronto empiece a suceder que las tierras empiecen a llenar de rastrojos y de selvas y se vuelven, pues hay otras cosas distintas de producción agropecuaria. ¿Y el Estatuto de Desarrollo Rural? Pues el problema con el Estatuto de Desarrollo Rural es que pues este es un gobierno profundamente retardatario, entonces lo que hace con el Estatuto de Desarrollo Rural es establecer pues que no va a haber prácticamente ningún respaldo para la producción campesina o indígena. Es un poco la lógica de todo, ¿no? Que es que
la gran producción, la gran empresa, ese tipo de cosas de un Estado que no contribuye como debiera contribuir con el respaldo de la producción campesina, indígena, etcétera. Yo diría que ese es como el eje de esa propuesta del Estatuto de Desarrollo Rural, ¿cierto? Que inclusive tuvo durante mucho tiempo en el proyecto el norte de legalizar tierras indebidamente adquiridas, pero que creo que lo fundamental del estatuto es que es un estatuto pro gran producción, pero estamos hablando de pro gran producción descomunalmente grande, ¿cierto? Y de abandono de las necesidades y los derechos de los sectores más débiles del sector agropecuario, y acomodándose, por supuesto, a esta propuesta de importar los alimentos. Yo creo que normalmente ustedes han recogido testimonios, han oído hablar que de hecho una reforma agraria se justifica por ser dentro de la economía campesina un elemento fundamental como patrimonio familiar, es decir, que es la base material de muchísimas familias y que por lo tanto se plantea que en el campo para las familias rurales o para familias que habitan actualmente zonas urbanas y que están desplazadas o que bien sea por la violencia, por otros factores, recuperar la tierra como un lugar para habitarlo y tener ahí su vivienda, su familia, sus posibilidades de cultivar, etcétera, es un derecho fundamental, que es básico, digamos, en la conformación de la sociedad rural y por lo tanto la conformación de nuestra sociedad. Es también, creo que ustedes han oído decir que el derecho a la tierra también es fundamental desde el punto de vista de las comunidades rurales. Es decir, la tierra es un patrimonio familiar y un patrimonio cultural. Existen comunidades rurales en Colombia, generalmente son llamadas veredas, donde la gente comparte a través de relaciones de vecindario, construye un destino común, forma una identidad ligada, digamos, a una región boyacense, paisa, costeña, en fin, y la recuperación o la estabilización de los derechos de las comunidades rurales a tener tierra es parte fundamental también de su estabilización o de su sostenibilidad cultural. Pero yo quiero hablar de otro aspecto que no sé en qué medida ha sido debatido o presentado por las personas que ustedes han entrevistado, y es la tierra como un recurso económico. Muchas personas tienen la idea completamente falsa de que nuestro productor campesino, nuestro productor rural o nuestro productor familiar actualmente tiene o ha desarrollado una economía completamente precaria, que no produce unos pequeños excedentes y que en esa medida como que no hay muchas esperanzas desde el punto de vista de la contribución que la tierra, que la posesión de la tierra como un activo económico puede generar para la actividad económica misma, para la producción de alimentos y materias primas agropecuarias o agroindustriales. La realidad, de acuerdo con nuestras investigaciones que hemos hecho en muchas zonas del país, muchísimas zonas, que a mi manera de ver representan una gran diversidad de situaciones y que entonces a mi manera de ver son significativamente representativas de lo que pasa en nuestro mundo rural,
nos muestran esas investigaciones que no, que la cosa es bastante diferente. Por ejemplo, en términos generales o promedio, no más del 10% de la producción de los campesinos va al autoconsumo. El 90% o más del 90% va al mercado. Y en ese sentido, lo hemos dicho en varios estudios, varias publicaciones, los campesinos son un actor fundamental y protagónico de nuestra economía agroalimentaria. Posiblemente, y de acuerdo con la información estadística existente, estos productores aportan mucho más, o un poco más, mejor, del 60% de nuestra producción agrícola y un poco más del 30% de nuestra producción pecuaria. Es decir, nuestro sistema alimentario, en el pan de cada día de 40 millones de colombianos, en el abastecimiento de esos 40 millones de colombianos, ellos juegan un papel absolutamente importante y protagónico. Pero también en las exportaciones, mucha gente dice, no, los campesinos no exportan, ¿sí? Ellos no tienen capacidad en este mundo globalizado, competitivo, de exportar. Pues la realidad es que hoy en día están exportando cerca del 70% del café, o quizás un poco más. La producción familiar, la pequeña producción, hoy en día cafetera, o sea, nuestro principal renglón agropecuario exportador sigue siendo el café, y sigue siendo un cultivo importante a pesar de la crisis que tuvo en los años 90. Sigue siendo un cultivo de aproximadamente 600.000 hectáreas, un poco más de 500.000. El grueso de la producción sale de las parcelas campesinas, y el grueso de la producción, más del 80%, va al mercado internacional. Pero no solamente café, hay campesinos exportadores de plátano en el Urabá, hay campesinos exportadores de granadillas, de uchúa. Bueno, digo exportadores, que producen para la exportación, ¿sí? Participan en cerca de un 40 o 50% en el abastecimiento de leche para la cadena láctea. Y nuestra cadena láctea da muestras de tener buenas posibilidades exportadoras. Está exportando a algunos de los países andinos, principalmente a Venezuela, pero también a Ecuador. Entonces, la evidencia empírica con que contamos muestra un panorama completamente distinto al que generalmente tiene mucha gente en su cabeza. El campesino nuestro es un productor muy dinámico que ha sabido adaptarse por medio de sus cambios en sus sistemas de producción, por medio de cambios tecnológicos, por ejemplo la introducción masiva de la revolución verde, y actualmente en una buena parte la introducción de sistemas sostenibles, por ejemplo para la producción de cafés especiales, orgánicos, etc. Es un productor que sabe responder a las señales del mercado, que es protagonista en el abastecimiento del mercado, que es protagonista en el sistema agroalimentario. Entonces, en ese sentido, el problema de la tierra, el problema de la dotación suficiente de tierra, es un problema también económico, y constituiría no solamente una solución desde el punto de vista de, como decía anteriormente, de estabilizar familiar y culturalmente a los pobladores rurales, que es un derecho, sino constituiría un elemento extraordinariamente importante, neurálgicamente importante, en las soluciones de los problemas económicos del campo y del país. Aún más, en algunas investigaciones, que también son muchas en muchas partes del país y significativamente representativas, no digo que estadísticamente representativas, pero sí significativamente representativas, porque, repito, hemos estudiado una gran cantidad de casos de distinta índole, desde productores extremada y precariamente minifundistas hasta productores familiares que tienen cafeteros o productores de hortalizas bajo invernadero familiares que, digamos, tienen una situación distinta. En todos los casos, en todos estos casos hemos encontrado una circunstancia que es extremadamente importante desde el punto de vista económico, y que es extremadamente importante es extremadamente importante mejor para las posibilidades de hacer una reforma agraria, que es lo que ustedes están
explorando en estas entrevistas. Bueno, el hecho es que también, al contrario de lo que se plantea, trabajar en la finca es un muy buen negocio. Un campesino, lo hemos medido en muchísimos casos, repito, trabajando en su propia finca, gana mucho más por cada día trabajado que trabajando por fuera de la finca. Y gana generalmente mucho más que un salario mínimo. A veces hasta 5 jornales mínimos logra obtener trabajando un solo día en su parcela, como remuneración neta, después de descontar los costos en que ha incurrido. Esto es poco reconocido, poco sabido, porque las encuestas de hogares rurales tienden a decir lo contrario. Pero lo claro para nosotros, y yo creo que no tenemos tiempo de debatirlo en esta corta entrevista, es que, al contrario de lo que han hecho las encuestas rurales de hogares, que es una pregunta extremadamente precaria para poder analizar los ingresos, simplemente le pregunta a la persona cuánto ganó usted el año pasado en su parcela, nosotros hemos hecho estudios muy serios, muy profundos, muy exhaustivos, de una gran cantidad de casos, haciendo un balance sobre los ingresos y los costos. Ya hemos encontrado eso que les decía, que la remuneración, repito, al trabajo familiar por cada día trabajado es muy superior a otras opciones, como jornalear. Entonces a ellos les va muy bien trabajar en la finca. Entonces, ¿por qué hay pobreza? ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen poca tierra. Digamos, usted tiene una familia de 3 personas que pueden trabajar. Eso significa 1000 jornales al año, pero tiene apenas 1 hectárea. No puede emplear sino 100 jornales al año, la 10ª parte. Esos 100 jornales pues le van a dar un ingreso por cada día trabajado bastante bueno, pero por los 100 días trabajados al año pues es un ingreso precario, ¿correcto? Si ellos pudieran trabajar los 1000 días al año en su parcela, pues sería un magnífico negocio. Elevarían sustancialmente su nivel de ingreso y su bienestar. Entonces el problema fundamental es que estos productores, además de capital, de agua, por supuesto, de financiación, de tecnología disponible, tienen una limitación severa en la tierra, en el acceso a la tierra, que no les permite desarrollar todo su potencial productivo. De tal manera que una verdadera reforma agraria que dotara de tierra a todos estos productores que tienen esta severa limitación, tendría unas consecuencias impresionantes sobre el crecimiento económico en el sector rural, el sector agroalimentario, el crecimiento económico en general. Yo les dije que tiene limitaciones también de capital, de agua, de tecnología. Pero cuando uno analiza los casos, por lo menos en ciertas regiones donde se ha logrado aclimatar ciertas alternativas productivas, diga usted papa, diga usted leche, café, hortalizas, plátano, frijol, maíz, algunos frutales, en esas regiones la gente ha logrado, que son muchas regiones del país, ha logrado mal que bien por muchos medios solucionar los problemas de acceso a la tecnología y sabe hacer las cosas. Tan las sabe hacer que el resultado es el que yo les decía anteriormente. El resultado pues de ese saber hacer y de esa experiencia y de esa tecnología particular que ellos han desarrollado, tomando en buena parte la tecnología propuesta por la Revolución Verde y reconstruyéndola, adaptándola a sus parcelas, el resultado es ese que yo les expresaba anteriormente. Entonces tienen limitaciones de tierra y de capital. Eso sería fundamental, no tanto tecnológicas, no es, aunque el país por supuesto necesita invertir enormes recursos en solucionar grandísimos problemas tecnológicos y en generar alternativas tecnológicas para estos productores. Pero el problema central, repito, es tierra, escasez de tierra. Entonces, en ese sentido, una reforma agraria significaría una contribución impresionantemente grande desde el punto de vista económico. Primero que todo, a la expansión de los ingresos de estas personas, segundo, a la expansión de los ingresos del sector rural y en tercer lugar, al país. Ellos son exportadores, son probados exportadores, son probados abastecedores del gran mercado abierto que funciona a través de los intermediarios, corabastos, plazas, tiendas, etcétera, que es fundamental en el abastecimiento de la población colombiana, y también son abastecedores de cadenas productivas formales, como en el caso de la cadena láctea
o como el caso de muchísimos campesinos vinculados a supermercados y agroindustrias a las cuales ellos suministran las materias primas agrícolas que producen, por ejemplo en cacao, en tabaco, en algunos frutales, en algunas hortalizas, etcétera. Contamos con ese saber hacer, con esa experiencia, con esa quizás 1,5 millones, 2 millones de empresas productoras que tienen esa severa limitación y para los cuales una reforma agraria sería el punto central de la solución a sus problemas económicos. Ahora bien, ellos mediante un mejor acceso a la tierra pueden expandir, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado al mismo tiempo, la producción para el consumo y la producción para la venta. Esas no son cosas que se limiten mutuamente. Quiero decir que si uno expande, como muchos piensan, la producción para el autoconsumo, no necesariamente va a dejar de vender. Por muchas razones. En primer lugar, porque los recursos que se utilizan para actividades de autoconsumo como maíz, huertas y algunos animales que son estratégicos, son recursos que el productor campesino, la familia campesina sabe administrar como marginalmente con relación a los recursos centrales que ellos invierten para producir o café, o plátano, o hortalizas, frutales, frijol, yuca, etcétera, cuando son productos que van mayoritariamente al mercado. Entonces sucede lo siguiente: los productores hoy en día, como les decía al principio, tienen un autoconsumo que equivale al 10% de las ventas, pero ese autoconsumo satisface en promedio apenas el 30% de su canasta alimentaria. Entonces, uno de los elementos que se expandiría al tiempo con un mejor acceso a la tierra sería el autoconsumo. Ellos podrían llegar, de acuerdo con nuestros cálculos, a producir un autoconsumo equivalente al 70% de una buena canasta alimentaria. Tendrían que seguir comprando muchas cosas como grasas, a veces arroz, muchos café, en fin, otra cantidad, algunas carnes, pero tiene una capacidad muy importante de autosatisfacer sus necesidades alimentarias y crecer al mismo tiempo en su inserción al mercado, bien sea para el mercado interno o bien sea para las exportaciones. Bueno, entonces yo creo que con esto queda claro el por qué el acceso a la tierra mediante una reforma agraria sería un elemento central para el crecimiento económico de cada hogar considerado individualmente, cada hogar rural, y para el crecimiento económico del sector rural y del país en general, tanto en materia de mercado interno, bien sea que vaya a abastecer de alimentos a través del mercado abierto o a través de relaciones agroindustriales, como en materia de mercado externo. Bueno, dicho esto, yo quiero agregar dos cositas sobre cómo hacer una reforma agraria. Yo no voy a decirles a ustedes cómo se debe hacer en términos generales una reforma agraria en el país, sino simplemente agregar a esta discusión o enfatizar en esta discusión dos elementos. El primero es obvio y clarísimo. En este momento en el país, en este momento histórico, está en juego qué hacer con el territorio que los señores de la guerra se han venido apropiando. Entonces, uno de los puntos centrales de este problema es evitar a toda costa institucionalizar el despojo. Es decir, que las tierras que de los campesinos, de las comunidades rurales, así no tuviesen derechos de propiedad plenamente legalizados por vías de escrituras públicas que les legitimen su propiedad privada, que esas tierras tienen que ser necesariamente... Nosotros, todo lo que hemos conquistado, yo creo que nos ha costado mucha sangre, muchas desapariciones, mucho señalamiento, mucha estigmatización, mucho amedrantamiento y mucha violación de nuestros derechos. Esa es una primera instancia que la gente debe conocer, y creo que cuando llegamos a la instancia de la Constitución de 1991, por eso
colocamos unos articulados muy importantes, no solamente pensando en los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo colombiano, que es como el artículo 7 de la Constitución Política, la protección de la diversidad étnica y cultural del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces creo que como principio partimos de ahí, del reconocimiento del otro como otro sujeto distinto y por lo tanto otro pensamiento, otra identidad, otra forma de ver el mundo. Pero luego, colocamos ya derechos muy particulares a que se dé reconocimiento a las territorialidades indígenas, es decir, a todos los territorios indígenas, que es el artículo 246, ¿cierto? Y luego el cual se vuelve la ley 21 cuando la Organización Internacional de Trabajo emite eso y el Estado colombiano lo reafirma colocándolo en ley 21, ¿cierto? Creo que son artículos muy importantes, pero pudiéramos seguir mencionando otros artículos así muy importantes, pero bueno, es para abordar un poco la parte territorial y el Estatuto de Desarrollo Rural ahora, el cual implicaba de que nosotros somos, en el artículo 246 ya somos entidades territoriales como lo es el municipio, el departamento, los distritos capitales, ¿cierto? Entonces se reconoce una jurisdicción de hecho y se reconoce unas autoridades que administran al interior de los territorios indígenas. Por lo tanto, entonces nosotros lo que hacemos en 1991 es conquistar algunos derechos que no quería reconocer el gobierno colombiano o los gobiernos de turnos que en ese momento operaban en los distintos escenarios, pero entonces también hacemos otra relación importante allí en la Constitución, es que unimos esfuerzo con otros sectores sociales para precisamente generar ese golpe de opinión, ese golpe de derechos en favor de los sectores y pueblos más marginados, en reconocer algunos derechos, ¿cierto? Entonces creo que fue una instancia muy trabajada y particularmente pienso de que ha sido una de las constituciones mejor elaborada, mejor propuesta a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, eso se tiene conocimiento de que, bueno, la Constitución es vinculante, vincula a algunos sectores sociales, vincula a otras poblaciones, a otras etnias, a otras culturas, pero en el curso de la ejecución de la misma, porque la Constitución en su articulado tiene muchas cosas, es una de las más grandes del mundo, si se quiere decir. Entonces, ¿sí se han visto, el articulado sí se ha visto puesto en práctica o se ha quedado ahí en la letra? Ya iba para allá precisamente. ¿Y qué pasa luego de que se plasma en los documentos realmente diferente articulado en favor de los diferentes sectores y en este caso de nuestro sector de la población indígena? Por una parte, el gobierno no da cumplimiento a esos artículos, no genera unas instancias ni unos propósitos a que eso se materialice en primera instancia. Segundo, hace de que se desconozca de nuevo o ignora más bien lo que ya está en la ley madre, que en este caso es la Constitución, y al contrario genera y reversa un poco todos los derechos, los articulados conquistados en 1991, proponiendo leyes en contravía de esos articulados, como cuáles: el Código de Mina, la Ley Forestal, la Ley de Páramo, la Ley de Transferencia, la Ley 100,
bueno, esos son tratados, o sea, ahora el Tratado de Libre Comercio, y así, muchas otras leyes que pudiéramos mencionar, ahora el Estatuto de Desarrollo Rural, ¿cierto? Entonces, lo que se ha ganado en 1991 con mucho dolor, con mucha situación de trabajo, de esfuerzo de toda la población indígena en este caso particular, se ha ido realmente desviando y desvinculando esos derechos y generando más bien caos, generando más problemas, generando más desestabilidad de autonomía, porque en ese momento se ganó la autonomía, se ganó el derecho a ejercer el gobierno propio en los territorios, ¿sí? Entonces lo que hace es desestabilizar todo ese proceso de ganancia que se da en 1991 a partir de esas leyes, pero no obstante, o sea, no quedando contento con eso, imprime o inyecta la visión de desarrollo y económica hacia los territorios indígenas, porque el gobierno se da cuenta que en los territorios indígenas es donde están todos los recursos que significa el capital y significa los recursos dinero, y de hecho que a través de ello el poder. Entonces por eso, o sea, el Congreso está legislando no a favor de los pueblos indígenas, no garante en los derechos de los pueblos indígenas, sino en contravía de esos derechos que se han conquistado. Esa es una segunda parte que quería mencionar. La tercera parte que quiero mencionar es que al lado de ello también se imprime una instancia militar, ¿cierto?, como estrategia, y entonces empieza la persecución, la estigmatización, el señalamiento, el secuestro dentro de los territorios a que no se muevan, a que no tengan una libre movilización. Pero también al lado de eso se coarta la libertad de expresión, de un libre ejercicio de decir las cosas tal como lo sienten. Todo ello lo que ha repercutido es degradar un poco la identidad cultural, los procesos organizativos, pero igual la situación del ejercicio del gobierno propio. Y los procesos se han estado amedrantando. En cuanto a la educación, ¿ya han solucionado el problema de profesores propios de la cultura indígena, de la etnia indígena? O sea, vea, en la Constitución se dijo que se diseñara, o sea, una educación acorde a las costumbres, acuerdo a la visión, acuerdo a las necesidades y a la cultura. En ningún momento el proyecto realmente de la política de los gobiernos han implementado de que esto se pueda dar al interior de los pueblos indígenas. Al contrario, o sea, si usted va a las comunidades van a ver, o sea, la parte de infraestructura, o sea, en muy malas condiciones, maestros en su mayoría no nombrados de planta, sino maestros que a veces, o sea, están ahí porque tienen voluntad de formar a los niños, a los adolescentes. Y entonces, o sea, lo que aquí se puede decir es que el gobierno nunca ha tenido voluntad realmente de generar un proyecto que permita que la educación y la formación de los pueblos indígenas vaya generando propósitos de acuerdo a sus necesidades ni de acuerdo a sus realidades, sino que ahora incluso eso con los programas de esas cosas de oferentes, maestros oferentes, o sea, lo que ha generado es desestabilizar más bien a la situación educativa de los pueblos indígenas. Y el tema agrario, ¿cómo se ve? O sea, la titulación colectiva de los pueblos indígenas ya está dado el 100% en los territorios que se les dio, o todavía hay pleitos por tierra. Y bueno, ¿y cómo han influenciado los actores armados en esos, incluyendo al mismo Estado con sus fuerzas militares? Mire,
hay una situación muy grave y la opinión pública, los estudiantes como ustedes deben conocer de fondo eso. Y es lo siguiente. Hay un 50% de la población indígena sin tierra. Y lo que el gobierno ha estado diciendo y lo ha llevado hasta una instancia internacional es que el pueblo indígena o los pueblos indígenas tienen una tercia parte del territorio colombiano. Pero ¿qué pasa? A eso hay que aclararlo muy bien y que la gente entienda. Puede ser así, pero el 10% nomás es apto para la parte de cultivo, para la parte agrícola. Entonces no puede venir a decir en un momento dado que ellos tienen toda la tierra buena, cuando 4,5 millones de hectáreas está en manos de quién. Esa es la gran pregunta, ¿no? De los narcotraficantes, de los paramilitares y de otros sectores terratenientes. Entonces no podemos decir, el gobierno no puede andar diciendo a los cuatro vientos de que, o sea, los pueblos indígenas somos terratenientes o ya no hay que titular más, cuando un 50% de la población indígena está sin territorio. Y finalmente, con el proyecto de ley, o sea, del Estatuto de Desarrollo Rural, lo que está precisamente es permitiendo que las multinacionales entren libremente, por una parte, a nuestro territorio a explotar los diferentes recursos que puedan haber ahí. El carbón, petróleo, uranio, posiblemente níquel, bueno, y otros minerales, oro. Y también este proyecto de ley lo que va a legalizar es lo que los paramilitares en ciertos momentos han quitado a diferentes grupos y sectores sociales. Entonces van a legalizar territorio. Eso también es muy claro en el proyecto de ley de desarrollo rural. Finalmente, creemos de que es nefasto porque en un último parágrafo dice, especialmente para la población de la región del Pacífico, para los pueblos indígenas, que no pueden titular ni un metro más, ni ampliar, ni sanear, porque o sea, nos pusieron más bien en contra con las comunidades negras. Entonces es un hecho, creo que nefasto y muy lamentable para los pueblos indígenas que vivimos en la región del Pacífico. Y sé que por eso vamos a tener, o sea, muchos problemas en la región, ¿cierto? Pueden haber muertes. O sea, el mismo Estatuto de Desarrollo Rural incita pues a que los dos grupos étnicos minoritarios se enfrenten por el problema de la tierra. Sí, pero entonces lavándose las manos, o sea, queriendo decir pues que el Estado y el gobierno nada tiene que ver con eso. Entonces son cosas picardías realmente de parte del gobierno, que cada vez, o sea... La Constitución tiene temas muy generales, pero curiosamente, quizá por el peso que tiene la agricultura en el país, en cuanto a la agricultura, tiene dos artículos muy específicos, que están en el capítulo 2 de la Constitución, en los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, que son el artículo 64 y el artículo 65 de la Constitución. El artículo 64 habla de brindar cada vez mayor acceso, ¿sí?, a la tierra, al crédito, a la tecnología, etc., ¿sí?, para los pobladores del campo y especialmente para los campesinos que no poseen tierra. Es en general, pero en general para los ciudadanos, digamos así. Entonces, la pregunta es,
frente a lo último que se ha hecho en materia rural, que es el Estatuto Rural o la Ley de Desarrollo Rural, ¿la progresividad se está cumpliendo o no? La progresividad en el acceso a los factores. La producción agropecuaria es el resultado es función de los factores. ¿De qué factores? De tierra, de capital, de trabajo, de tecnología y de agua, a mi modo de ver. Es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, viene una pregunta: ¿es esa constitución, es ese estatuto coherente y consecuente con la Constitución en esa progresividad hacia los factores fundamentales de producción? Y yo diría que no solo el tema de reforma agraria, porque es que la agricultura no es solo tierra, la agricultura también es capital de trabajo, la agricultura también es tecnología, la agricultura es agua. Yo hace como casi 3 años largos estuve en Chile y hablé con uno de los grandes dirigentes del movimiento agrario chileno, compañero Aravena, y le pregunté a Aravena, le dije, bueno, ¿cómo está la cosa agraria acá? No, pues Allende nos dio 100 hectáreas y Pinochet nos quitó 60. Entonces dije, bueno, pues dejó 40. Dijo, sí, pero las 40 sin agua. Sí. O sea que es importante tener en cuenta este factor. No es solo el tema de la tierra. La reforma agraria, que usted le da tierra a la gente, no le da crédito para trabajar, no le da tecnología, no le da agua, ¿cierto? No hay remuneración laboral adecuada. Entonces, ¿qué reforma agraria es? ¿Cierto? El segundo punto es este: el estado de la situación de la estructura de la propiedad rural en Colombia hoy es así. Esto está en un libro mío que lancé la semana pasada en la Feria del Libro, ¿sí? Que se llama El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización. Es una historia de la agricultura colombiana. Entonces, yo contaba en ese libro, yo consigno lo siguiente: hoy el 0,4% de los propietarios que tienen más de 500 hectáreas tienen cerca del 65% de la tierra, mientras el 9% de los propietarios, los que tienen menos de 20 hectáreas, apenas tienen el 87% de los propietarios, corrijo, el 87% de los propietarios que tienen menos de 20 hectáreas apenas tienen el 9% de la tierra. O sea, el 87 tienen el 9 y el 0,4 tienen el 65. Entonces, yo les decía, a mí me decían, el Estatuto Rural es una condensación de las leyes rurales que en Colombia existen desde el año 36. Entonces yo les decía, ¿por qué hay que condensarlas si el resultado de su aplicación ha sido este? ¿Sí me entienden? Porque si hubieran sido buenas, pues, claro. Pero ¿cómo es que las leyes que han producido porque las leyes tienen un objeto? ¿Cuál es el objeto de las leyes? Pues en la realidad, si usted tiene en la calle sueltos los ladrones y presos los honrados, y a los honrados los tiene en la cárcel, pues esa ley no funciona, está al revés, ¿cierto? Entonces, si usted tiene leyes agrarias que supone tiene que ir coherentemente con un mandato del 91, y resulta que el mandato habla de progresividad, y hemos llegado tal vez al nivel de mayor desigualdad en la propiedad rural de América Latina después de Brasil. Entonces, esas leyes hay que condensarlas o hay que modificarlas. Ojo, que un buen número de esas leyes fueron expedidas antes de la Constitución del 91. Luego, no tiene mucho sentido el que de hecho se hayan condensado en el Estatuto Rural. Ahora, esas leyes, ese marco jurídico que ellos condensan en el Estatuto Rural, ese mismo marco jurídico que ha hecho que el 75% de los pobladores rurales de Colombia sean pobres, que casi una cuarta parte indigente, ¿cierto? Que el desempleo en el campo sea pues de niveles del 15%, ¿sí? Aunque no hay realmente instrumentos de medición todavía muy adecuados para mirar el desempleo rural, o que haya producido cosas como que, por ejemplo, en el país el 63% de los trabajadores rurales gane menos del mínimo. Esas leyes que hay ahí en ese estatuto, que se supone son la condensación de lo que ha habido en legislación rural en Colombia desde 1936, fueron las que produjeron este estatuto, que es el peor de todos. Entonces, ¿esa fue una pregunta? Bueno, entonces, punto 3.
ese estatuto es progresivo. Es decir, cuando uno mira el estatuto, tiene que mirar cómo se comporta con los distintos sectores, qué prescribe para los campesinos, qué prescribe para los hacendados, qué prescribe para los indígenas, qué prescribe para las comunidades afrocolombianas, etc. Entonces, el punto de los campesinos. Frente a los campesinos que tienen poca tierra, el estatuto ni se acuerda que existen. Y lo mismo los productores nacionales. Y a los que van a reclamar tierra, los mete en lo que ellos llaman una bolsa concursal. ¿Qué consiste la bolsa concursal? En que cada grupo de campesinos sin tierra hace un proyecto productivo y ese proyecto productivo compite con los de los demás que quieran tener tierra y seleccionan unos, y a esos que seleccionan les subsidian el 70% de la tierra que le van a comprar a través del INCODER, y el otro 30% lo quedan debiendo. Podrá haber casos excepcionales en que el subsidio sea del 100%. Entonces yo les pregunto, el mecanismo que se construyó está hecho específicamente para excluir gente, porque los que no quedaron en el concurso. Ahora, lo otro es que hay una perversidad, es que los proyectos productivos que se están invocando y que se están promoviendo son proyectos productivos que tienden fundamentalmente a estar en las áreas de agroexportación. O sea, quienes no estén en la agroexportación no van a estar privilegiados en la concesión de tierras, y en ese sentido, de entrada, se le pone un sesgo a la adjudicación. Por ejemplo, si yo hago un proyecto para alimentos, para arroz, para trigo, para maíz, voy en contra de quien presenta un proyecto de palma aceitera y queda favorecido porque es para las cadenas de agroexportación y tropicales. A los indígenas y a los afrocolombianos se les coloca en entredicho. El Estatuto Rural está hablando de reestructurar nuevamente y revisar la composición de los resguardos indígenas y de los consejos comunales afrocolombianos o de las negritudes. Eso quiere decir que podrá incluso pensarse que los actuales resguardos, si no corresponden a las cédulas coloniales, podrán verse disminuidos. Y hay algo más grave. Se dice que si los resguardos en algún momento hay que ampliarlos, no se ampliarán a predios que hayan sido invadidos o que pretendan ser invadidos. O sea que es la primera vez en la historia de Colombia, hablando de reforma agraria y hablando de cualquier cosa, que se castiga un deseo, ¿cierto? Se castiga un acto imaginario de las personas, ¿sí? Resulta que yo me di cuenta que fulano pretendió invadir mi hacienda, y ya con la pretensión de él yo quedo a sano con mi gran propiedad, que debería ser sujeto a una modificación por encontrarse dentro de un resguardo, por ejemplo, ¿sí? Lo otro es el manejo de baldíos. Si bien el estatuto contempla zonas de colonización, a los campesinos beneficiarios de las zonas de colonización o de reservas campesinas, porque ya va a haber solo reservas campesinas en zonas de colonización, se les adjudica tierra del tamaño de una unidad agrícola familiar, que creo que está estimada en lo que requiere en determinadas condiciones una familia para tener cerca de 2 salarios mínimos legales vigentes de ingreso, no de utilidad, de ingreso. O sea, eso les tienen que descontar los costos, ¿cierto? Muy bien, pero mientras eso hace con las familias que quieren colonizar o reservas campesinas, se introducen nuevos agentes en la vida rural, empresas privadas, grupos financieros, empresas público-mixtas. No se excluyen las empresas internacionales, por lo tanto quedan incluidas, y con el TLC, que le da trato nacional a las empresas norteamericanas, pues tampoco están excluidas. Se les plantea la posibilidad de entregarles en comodato por 20 años baldíos en Colombia. Eso es lo que explica cuando viene Bush aquí el 11 de marzo y Uribe le dice que tiene 6 millones de hectáreas de la Orinoquia para inversionistas norteamericanos seguramente interesados ahora en áreas de biocombustibles. En las zonas del Bichada parece que no hay muchas posibilidades en las fuentes de biomasa originales, azúcar y palma, pero sí la hay en otras, ¿cierto? Para entregarlas en comodato 20 años. Entonces, cuando uno mira
cómo trata a campesinos, a productores, a indígenas, a afrocolombianos y a grandes y a nuevos concesionarios de tierra, pues la ley está a favor de que es regresiva o es progresiva. Es una ley regresiva, porque es generosa con los que tienen o incluso con los que ni necesitan, ¿cierto? Y es cicatera con aquellos que están buscando la tierra. Pero el caso más notable es el que permite la validación de títulos por diligencias notariales con 10 años anteriores a la fecha. O sea, que en el año 2007, ustedes seguramente ya vieron eso, las diligencias notariales. El notario de San Onofre está preso. Entonces, imagínense usted cuál es la credibilidad que tienen ese tipo de diligencias notariales, ¿cierto? Pero además eso va corriendo. Entonces, dentro de 4 años son las diligencias notariales del año 2001, ¿cierto? Y entonces todo lo que se hizo en estos procesos de violencia, de expulsión, de paramilitarismo y de violencia también de la otra, aquí en Colombia contra gente del campo, se puede validar perfectamente. Y eso que el estatuto originalmente tenía un artículo que decía que quien hubiera trabajado de buena voluntad, sin desconociendo que hubieran dueños, un predio por 5 años, podría reclamar una prescripción administrativa de dominio. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que se saque una ley de esta naturaleza, obviando que en el país acaba de pasar un proceso que ha sacado 3.500.000 personas del campo en los últimos 20 años, de las cuales el 85% decían que tenían o poseían tierras? Pues, mire el cuadro y dígame si el estatuto es progresivo o es regresivo. Es así de sencillo. Vamos para el capital, para el crédito, el otro factor de producción. La ley establece que va a haber líneas de crédito favorables, especialmente para cultivos de agroexportación. Ya son preferenciadas las cadenas que van por la agroexportación. Ese es el único país del mundo en el cual el objetivo de la ley rural no es producir alimentos. Ustedes consultan la ley rural de Estados Unidos o las leyes, van como 11 desde 1934. Ustedes encuentran que todas esas leyes tienen como objetivo la producción de alimentos y de fibra. Fibra se entiende algodón para vestuario para sus ciudadanos. Dice, por ejemplo, la ley gringa dice, el propósito de esta ley es brindar una oferta abundante, barata y asequible a los ciudadanos norteamericanos en alimentos y en fibra. Esta es la única ley rural del mundo que no tiene como propósito producir los alimentos para sus ciudadanos. Por el contrario, no los preferencia. Y ahí viene el otro artículo, por eso lo menciono, porque está el artículo 65 de la Constitución: el Estado brindará especial protección a la producción de alimentos. Yo dice debida protección a la producción de alimentos. ¿Sí? No, la ley no lo persigue, lo contraría ese mandato. Ahora, ¿por qué? Esta ley es concomitante con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia le entregó 4.600.000 toneladas libres de impuestos del primer año de inicio del tratado a Estados Unidos en trigo, en cebada, en avena, en cereales de clima frío, en maíz, en soya, ¿cierto? Y en algodón, todo el que quiera meter. Entonces, obviamente que esa ley es concomitante. La ley en términos de alimentos dice, esto creo que está en el libro primero, capítulo segundo, numeral 5, creo que es ahí, dice que se garantizarán ingresos mediante el impulso de cultivos que les permita la seguridad alimentaria a las familias rurales. O sea que ellos van a impulsar unos cultivos que supuestamente van a dar plata a la gente para comprar. ¿A todos? ¿A cuántos? ¿Cómo? Etcétera. De tal manera que yo quiero señalar que esta ley tampoco cumple con el artículo 65. Los recursos productivos, no solo la tierra que se vincula a las cadenas de agroexportación, sino el capital, no están claramente orientados ni a facilitar el acceso de la mayoría de los colombianos a los recursos productivos, ni a fomentar la producción de alimentos. Hay una sentencia, que ojalá usted la consultara, de un magistrado que se llama Ciro Angarita, donde señala que el aspecto principal de la política pública agrícola tiene que ser la protección de la producción nacional. Eso no lo está cumpliendo el estatuto. Digamos que una cosa similar sucede con el agua y con la tecnología. Las leyes rurales colombianas, esta ley rural colombiana,
simplemente lo que hace es darle una serie de garantías a los actores privados o a los agentes privados que van a incorporar como negocio suyo prestar asistencia técnica o construir distritos de riego. El gobierno habla, por ejemplo, de que tiene 30.000 millones de pesos por la ley de ingreso seguro para construir distritos de riego. Darle agua, adecuar, como se dice técnicamente, una hectárea de tierra en Colombia hoy para garantizarle riego vale 9 millones de pesos. O sea que si 30.000 millones de pesos no alcanzan ni para 9.000 hectáreas, pues sí, 9 millones de pesos no alcanzan para menos de 300 hectáreas, poco más de 350 hectáreas, y hay que adecuar millones. O sea que eso realmente es una burla, ¿sí? Lo otro, hay cosas que se están haciendo como el Triángulo del Tolima, donde lo que hay es un inversionista español al que el gobierno le entrega en concesión el distrito para que a través de cuotas lo recupere con la gente. El gobierno le da un subsidio a la gente y simplemente la gente entra a administrar su agua cuando haya pagado todo lo que le tenga que pagar a los inversionistas en el distrito de riego. ¿Garantiza eso el acceso al agua de manera progresiva a la gente? No se lo garantiza, ¿cierto? En el caso de la tecnología es lo mismo. En Colombia prácticamente la técnica y la investigación, tú estuviste la noche que estuvieron acá, lo señalaron varios agrónomos. Aquí la técnica y la investigación se acabó y el estatuto rural la acaba de enterrar. La técnica y la investigación y la asistencia técnica, la tecnología y la investigación y la asistencia técnica se convirtieron en un negocio. El gobierno presta y apoya capital para que usted o yo o todos pongamos unas empresas a poner como negocio la asistencia técnica y le paguemos la plata al gobierno por habernos ayudado a montarla. Ahora, ¿qué técnica? ¿Será que hasta la misma Monsanto con sus cultivos transgénicos y todas sus cosas se volverá un pilar, pues, de la asistencia técnica y la tecnología para difundir lo que les interesa, lo que les puede garantizar mantener una dependencia y un amarre de los productores a sus productos o a sus insumos o a su tecnología claramente hecha con fines de lucro? Entonces aquí no hay ni progresividad en la tierra, ni progresividad en el capital, ni progresividad en la tecnología, ni progresividad en el agua, y como consecuencia de todo eso, pues no hay debida protección a la producción de alimentos, que es el otro capítulo, el artículo 65 de la Constitución. Listo. Esta ley, además de ser concomitante con el TLC, está relacionada con el Plan Agroexportador del Gobierno 2019, por el cual proyecta tener 7 millones de hectáreas, 7,5 millones de hectáreas sembradas en palma aceitera, yuca amarga para biocombustibles, frutales, tropicales, forestales, que también pueden servir para combustibles. ¿Ves? Es toda una vocación que está relacionada con esto, prescindiendo lo que ya dije, la producción de alimentos agropecuarios. Y nosotros no trabajamos con campesinos sin tierra, nos trabajamos con productores, o sea, gente que ya tiene tierra y está produciendo café, panela, papa, trigo, maíz, algodón. Gracias, Orfilis. Si me regalas una agüita aromática te agradezco, los comentarios también. Trigo, maíz, algodón, para esta niña otra. Trigo, maíz, algodón, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es defendiéndola para que no la pierdan, que esa es otra forma, porque es que la situación en el país se ha vuelto tal que aquí casi que no se trata de conseguir, sino de defender lo poco que queda, ¿no? A unos en forma de la violencia y otros por la política económica pública, fundamentalmente por la apertura económica, ¿cierto? Entonces hay una clara disposición de expulsar a la gente del campo. Es que yo creo que la política que hay hoy jugada en el gobierno, vinculada con las políticas de comercio exterior y el orden público, tienen un solo objetivo: expulsar a la gente del campo, sacar millones de campesinos van a sacar, ¿sí? Y que hace con las tierras firmas multinacionales, los grandes hacendados, etcétera, ¿no? Aquí en Colombia hay gente que tiene más de 2 millones de hectáreas, ¿no? De 80 que tiene el catastro rural, hay gente que tiene más de 2 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Yo no creo que haya, y buena parte del movimiento campesino que hacía resistencia en lucha por la tierra lo exterminó. Esas organizaciones ahora están prácticamente debilitadas, supremamente debilitadas. Casi que nosotros somos de las pocas organizaciones que sobrevivimos en medio, pues, de esta situación.